y como le había anunciado, me voy a enlazar el día de hoy con Felipe Calderón. Felipe Calderón, usted lo sabe, fue presidente de este país entre el 2006 y el 2012 y acaba de escribir un libro muy interesante que se llama Decisiones Difíciles. Ayer tuve la fortuna de presentarlo en una de estas modalidades de sana distancia. Agradezco mucho al expresidente de México que el día de hoy esté con nosotros. Felipe Calderón, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarte a través de estas vías nuevas, raras para mí, pero... Tenemos al presidente. Sí, ¿sí me escuchas, Leonardo? A ver, Jaime, si me ayudas a ubicarme. Sí. Si ya a ver, vamos, ahí ya te está observando el presidente. Sí, ya estamos. Yo te estoy viendo. ¿Tenemos ya al expresidente en enlace? Sí, aquí estoy, no sé si... Bueno, pues parece que tenemos un problemita. A ver, vamos a solucionar, ahí tenemos un pequeño problema con el audio. Vamos a solucionar ahí, vamos a estar arreglando el audio, vamos a solucionar lo que estamos haciendo. Hay que tomar en cuenta que esta transmisión se está generando directamente desde las instalaciones de Polanco, en privada de Horacio número 10, y estamos haciendo el enlace directamente hasta Avenida Universidad 1273 con nuestros equipos allá. El expresidente Felipe Calderón, que ya se encuentra. Veamos si ya nos puede escuchar. Expresidente, ¿me escucha? Los escucho muy bien, tanto a ti como a Leonardo. Perfecto. Bien ustedes. Ahí está, doctor. Sí. Pues, presidente, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Comentaba que ha escrito un libro muy interesante. Un libro, presidente, que parece pues escrito en un momento en el que los años 2009 y 2020 parecen espejo. ¿Es una coincidencia? Es una coincidencia, sí, pero yo creo que son muchas coincidencias, Leonardo. El que estemos ante una pandemia, la pandemia con la que me tocó lidiar a mí como presidente de la República, también alcanzó la máxima categoría dentro de la Organización Mundial de la Salud, la H1N1, y por otra parte una gran crisis económica, ahora generada por la pandemia misma a nivel global, pero entonces la mayor recesión que se hubiera tenido en el mundo desde la gran crisis de 1929. Entonces hay extraordinarias similitudes. En la parte sanitaria, por ejemplo, pues imagina cómo se siente que llega de repente tu secretario de Salud y le dice: presidente Curcio, tenemos muchos muertos en los hospitales de México, hemos descubierto que es por un virus nuevo, totalmente desconocido en el mundo, no hay vacuna, no hay remedio que conozcamos todavía para este problema y no sabemos qué letalidad tiene. Puede ser muy baja, como una gripa común, no lo fue, era más alta, y puede ser como una fiebre aviar o como el ébola, que tiene tasas de 50-60% de letalidad, pero habrá que esperar para atenderlo. ¿Qué decisiones tomar ahí? Pues lo planteo yo en el libro, Decisiones Difíciles, como se titula. Y en la parte económica, Leonardo, ¿qué hacer para sacar adelante al país de un golpazo económico que mandó a la economía mexicana a una recesión pues sin precedentes, por lo menos una recesión la primera vez causada no por mal manejo de finanzas públicas mexicanas, sino por condiciones internacionales? Todo eso lo relato en uno de los capítulos, en un par de capítulos del libro, pero sí hay muchas coincidencias. Parece que es un reencuentro, un rendezvous con aquellas circunstancias que vivimos en el año 2009, el año que vivimos en peligro también. Sí, lo vivimos. Oiga, y dicen que cuando, o lo dice usted, dice, cuando las cosas están del diablo, pues delega hacia arriba, ¿no? Cuando no hay certeza sobre lo que puede ocurrir, pregúntenle al presidente que él decida. Sí, efectivamente, es algo que aprendes estando ahí en el cargo, y que estos años además me han permitido reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que toma un presidente? Claro, si un presidente quiere guardar ciertos principios éticos, si las decisiones difíciles son verdaderamente dilemas éticos entre los que hay que decidir, no entre dos cosas buenas, Leonardo, no entre una buena y una mala, sino la verdad entre dos cosas malas. Para donde te hagas, habrá una consecuencia negativa para un grupo, para un sector, para una persona, y tienes que escoger el mal menor, como lo mencionan los antiguos tomistas. Es una decisión muy difícil, pero para la administración pública se delega hacia arriba. Si hay algo padre, si hay algo fácil, inaugurar una carretera, una escuela, anunciar un programa de beneficio, etcétera, pues cualquiera se apunta a decidir una ejecución presupuestal. Pero cuando viene una decisión dura, esto sí
esto tiene que ser del conocimiento del señor presidente. Esto pásenselo al escritorio del señor presidente. Y el señor presidente es el que tiene que cargar con las decisiones, sus consecuencias, con decidir bien o mal en un escenario, otra cosa que apunto a lo largo de mi libro, de condiciones de incertidumbre. Qué padre sería, Leonardo, que un presidente supiera, bueno, un presidente preocupado por decidir bien, quiero decir, supiera todas las consecuencias que se van a presentar de una decisión o de otra, que pudiera ver como en una película el contrafactual que se llama ¿qué tal si no hubiera hecho esto, etcétera? Eso no ocurre, tienes que decidir bajo presión, en condiciones de incertidumbre, decisiones costosas, generalmente entre dos males, uno mayor y otro menor, que de los cuales depende la vida y las condiciones de vida de millones de personas. Yo creo que es muy interesante el tema y su libro, por supuesto, sugiere, porque podemos aprender de la historia y viendo ya lo que ocurrió y el impacto que tuvieron esas decisiones, una reflexión muy importante de todo el país. Hace un ratito, presidente, hablaba con Jesús Cantú, que es de Comunicación Social de Palacio Nacional, le decía que es muy sugerente su libro por eso, es decir, pensar en que no solamente se deciden ahora o se plantean debates intelectuales, sino el costo de las decisiones. Y bueno, pues dice usted que los presidentes deciden siempre en un entorno no totalmente favorable. A usted le tocó decidir algo tremendo que sigue siendo objeto de debate en este país, que es el asunto de la seguridad. No le hemos encontrado la cuadratura al círculo. Usted intelectualmente sugiere este tema de la captura del Estado, cosa con la tesis con la que yo coincido, pero políticamente ha sido muy difícil explicarla. Felipe Calderón. Sí, efectivamente. El capítulo más abundante, más largo del libro, que tiene una parte teórica entremezclada con experiencias y vivencias, decisiones que tuve que tomar, es el de la seguridad, y le llamo pues una tarea pendiente, una tarea inconclusa. Y la captura del Estado, ¿qué es, Leonardo? Básicamente que México corría entonces y corre ahora el riesgo de ser atrapado por el crimen organizado. La captura, cuando llego a la oficina, lo que me encuentro es que en el país hay un fenómeno en el cual el crimen organizado se va apoderando de policías, primero municipales, rurales, chiquitas, pero al rato que te asomas y ves el problema, es ya ciudades grandes, estados completos, a veces con la complicidad o por lo menos con el dejar pasar del gobernador, que me tocó muchas veces, y eso es el verdadero peligro para el Estado mexicano. Desde luego hay un problema de droga muy importante, etcétera, pero el problema no es la droga en sí misma, el problema es este riesgo de que México caiga y sea gobernado no por las autoridades electas legítimamente, sino por criminales, y que los intereses de esos criminales sean los que gobiernen, sean los que tomen las rentas de la gente. Esta captura del Estado es el fenómeno que yo encontré, que yo enfrenté, y como sugiero en el libro, creo que las cosas las soluciones van por tres ejes medulares: enfrentar a la delincuencia, no evadirla, no condescender con ella, no llevarse bien con la delincuencia como muchos sugieren. Dos, más importante que eso, es construir instituciones de seguridad y de justicia confiables, eficaces, modernas, a lo cual hay que dedicarle presupuesto y mucha decisión política, mucho compromiso político del presidente. Y tres, también muy importante, reconstruir el tejido social. Esto es fundamental. Lo narro, que los dilemas de la seguridad tienen que ver con eso, pero entre enfrentar a la delincuencia y no enfrentarla, una decisión difícil, por supuesto que hay que enfrentarla. Entre dejar que las cosas pasen, etcétera, 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 no puedes dejar que las cosas pasen. Sí, dime. Oiga, apretarle las tuercas a los gobernadores, dice usted en algún momento. Yo creo que tiene usted toda la razón con el tema de la captura del Estado. Lo que pasa es que mire, déjeme planteárselo en dos líneas. Por un lado, seguimos tan irritados los mexicanos de un sector y otro con lo que ocurrió en el 2006, que salen todas las conversaciones. Por cierto, sale usted más veces, o tantas veces citados como el benemérito de las Américas en las mañaneras. Es decir, ese tema sigue presente en el debate nacional y yo no sé si eso permite oír con claridad los argumentos. Y por otro lado, todas las comunidades tienden como a mentirse ellas mismas, a decir, a ver, no me cuentes que hay un camino largo, mejor dime que hay soluciones fantásticas. Peña Nieto, ¿qué le vendió a México? Que ellos podían gestionar a partir de lo político el asunto, y que ellos, del asunto de la seguridad, y que ellos eran
expertos políticos, que él, Osorio Chong, habiendo sido gobernadores, lo iban a gestionar de maravilla. El fracaso está ahí. El presidente López Obrador ganó elecciones diciendo abrazos, no balazos, y todo es un asunto de política social. Hoy estamos viendo que tampoco es cierto. Es decir, el tema es que, por un lado, la irritación política, y por el otro lado es, no me diga cosas complicadas de construir policías e ir por el camino largo. Tengo la impresión de que la gente quiere ir caminos, presidente, sencillos. Sí, y parte de la tragedia que se vive en México y en el mundo, y del éxito electoral de los populismos, Leonardo, es que el populismo, en alguna de sus definiciones, consiste en eso, en prometer soluciones sencillas a problemas que no tienen soluciones sencillas, a problemas complejos. Y de la inseguridad, el de la economía misma, son problemas y temas complejos, no hay soluciones sencillas. Sin embargo, como bien dice el dicho mexicano, prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Pero cada decisión que se toma desde el gobierno puede afectar. Por ejemplo, hace rato hablábamos de cómo enfrentar la crisis económica o ese tema de seguridad, pero te doy un ejemplo. En 2009 dedico yo un capítulo en particular a la reconstrucción económica después del terrible ramalazo de la crisis de la recesión mundial. Una de las cosas que hicimos fue apoyar a los trabajadores y apoyar a las empresas grandes, pequeñas, chicas, etcétera, para que pudieran mantener la plantilla de trabajo. En un ejemplo, los paros técnicos que ahí planteo. En toda la industria automotriz, electrónica, refris, de exportación a Estados Unidos, iban a despedir a más o menos 600,000 trabajadores. Hablamos con las empresas, con los sindicatos, con los trabajadores mismos, y si había un trabajador que en lugar de que lo despidieran, aceptaba ganar una tercera parte menos, y la empresa, en lugar de despedir a ese trabajador, aceptaba pagar una tercera parte del salario, el gobierno federal podía pagar la otra tercera parte del salario por 3 meses y posponer las cuotas al seguro social y un largo etcétera. ¿Qué se decidió? Aún así perdimos 600,000 empleos, pero en ese sector logramos salvar más o menos 500,000. Ahora se decidió, por ejemplo, no apoyar a las empresas, no apoyar programas de compartir la carga laboral para mantener la plantilla de trabajo, no posponer cuotas a fiscales y de seguridad social. El resultado, en un mes y medio, del 18 de marzo al 30 de abril, el país perdió 770,000 empleos formales, y creo que ya vamos por el 1,000,000 de empleos perdidos en 2 meses. Es decir, es cierto, es por la pandemia, pero también si el gobierno le hubiera permitido a esas empresas pagar un poco al salario con la condición de no despedir a los empleados. Es más, si se hubiera aplicado una cláusula de la Ley Federal del Trabajo que se reformó después de la pandemia y con el aprendizaje de 2009, se pudo haber declarado una contingencia sanitaria y con ello podía quedar suspendida la relación laboral sin despedir a los trabajadores e indemnizándolos con un salario mínimo por lo menos. Así se hubiera podido preservar, no sé, miles, decenas de miles, cientos de miles de esos empleos. Pero por una decisión de gobierno de no apoyar a las empresas, se perdieron 770,000 empleos del 18 de marzo al 30 de abril. ¿Cuánto fue de la pandemia y cuánto de la decisión misma? Yo creo que no es fácil saber, pero de que cientos de miles se pierden por una decisión de gobierno, eso es algo que lo que quiero expresar con la experiencia que me tocó vivir en México. Y sí, de seguridad podemos hablar de ejemplos parecidos a este respecto. Oiga, pues es muy interesante, además los apoyos, por ejemplo, aquel programa que fue muy benigno del Cambia tu Viejo por uno nuevo, que bueno, tenía efectivamente este impacto de mejorar no solamente en asuntos ambientales, sino también de reactivar la economía. Hay formas de apoyar efectivamente que tienen un beneficio directo para la gente, pero déjeme hablar de política. La política sí es una combinación, cuéntenoslo, de House of Cards con Game of Thrones, pero para mayores de 21 años, Felipe. Sí. Eso digo en un texto, ¿no? En la primera decisión difícil que explico es mi decisión de participar en política. Y para mí es una decisión ética también, es decir, la política como deber. Y la política que otros describen es la política del arte de dominar o de ganar, etc. Mi percepción es ética, sin embargo, en la vida real, no sin embargo, que además en la vida real lo que pasa es que los intereses que operan, Leonardo, sí hacen ver que es una combinación de Game of Thrones y House of Cards. Game of Thrones, ¿en qué sentido? A mí me gustó mucho la serie, pero
de repente pues no sé, el rey del norte tiene mucha popularidad, mucho apoyo y arma alianzas, y apenas se ve que empieza a perder poder, que apenas se ve que no las trae todas consigo, en una noche lo traicionan y lo matan. Es decir, en política, en la vida real, en el poder, se ve mucho eso, lealtades que se construyen y se disuelven rápidamente, traiciones, muchas cosas que son realmente dolorosas, y se requiere mucho carácter, mucha vocación, mucho sentido ético para poder hacer las cosas, tratar de hacer las cosas correctamente, decidir siempre el bien, aunque no siempre se decida bien, aunque uno se equivoque, como me equivoqué, pues muchas veces, ¿no? Oiga, es interesante, por supuesto, la relación que ha tenido con Fox, que hacía una tabla de todas las relaciones que ha tenido, desde usted presidente del partido y el candidato, el presidente y usted diputado, el presidente y usted secretario, después presidente los dos. Es muy interesante, pero la parte más dura probablemente, déjeme preguntársela así a rajatabla, fue la relación con Carlos Pascual, que además pues después nos enteramos que también lo espiaba. Imagino que en esto el House of Cards, esto de que el embajador de los Estados Unidos tuviera la actitud que tuvo, que como recuerda nuestro auditorio, desembocó en que usted le tuvo que pedir a Obama que lo retiraran. ¿Fue esa la parte más difícil de su mandato? Una parte, sí fue extraordinariamente difícil la relación con Estados Unidos. Mira, la relación con Estados Unidos, honestamente, fue muy buena en mi caso, Leonardo. Tanto con el presidente Bush... Fue un año feo ahí con sí, Bush, ¿no? El último año de Bush fue... Mira, la verdad es que fue buena tanto con el presidente Bush como con el presidente Obama. Con los embajadores fue buena, incluso con el embajador Pascual, pero sí se empezó a complicar mucho. El embajador Pascual tenía mucha exposición pública, daba conferencias, daba opiniones de prensa, cuestionaba lo que hacía el gobierno, y eso iba erosionando mucho la relación. Yo narro ahí un pasaje en el que creo que me equivoqué al invitarlo en el avión a que regresáramos a México de un evento en la frontera, y me decía en una reunión que tenía, ¿no? Era Reynosa, creo, fuimos a inaugurar un puente, un cruce ferroviario, el primero en casi un siglo para México hacia Estados Unidos, y un puente también automotriz para coches, y un momento me decía, es que se está poniendo muy feo el problema de la violencia y el dominio ahí de los cárteles en el noreste, tienen que hacer algo, tienen que hacer más, etcétera. Yo decía, embajador, ¿qué más podemos hacer? Era evidente que estábamos haciendo un esfuerzo enorme, una gran presencia de fuerza pública federal, militar desde luego, y de todas las fuerzas que podíamos. Había momentos que, caray, hombre, el fustigar, digamos, la acción del Estado mexicano, que estábamos dando todo lo que era de nuestra parte, pues tensó mucho la relación. Luego salen las cartas de WikiLeaks, donde él cuestiona duramente al ejército mexicano, prácticamente los llama adversos al riesgo, ineficaces, como cobardes, no lo dice cobardes, pero esto entiende algunas partes. Oye, imagínate la reacción de los generales, y eso pues me obligó ya... Pero en esa presentación de WikiLeaks había algo de García Luna, porque ahora se dice mucho que había informes sobre si García Luna estaba o no metido con el narco en eso. De todo el paquete de WikiLeaks en ese momento, ¿usted supo algo que los Estados Unidos le plantearan sobre Genaro García Luna? No recuerdo del paquete de WikiLeaks absolutamente nada de eso, y en general la relación era muy fluida entre el secretario García Luna y diversas agencias americanas. En la DEA para el tema de drogas, con el FBI para el tema de seguridad nacional de Estados Unidos, seguridad regional, incluso hubo una colaboración para detener en un aeropuerto mexicano a un terrorista que estaban planeando el asesinato del embajador de Arabia Saudita en Washington. Lo atrapamos los mexicanos en colaboración con los americanos, etcétera. Había rumores, efectivamente, había de unas y otros. Es que pasa que las agencias, algunas agentes en particular, acusan, sueltan de que si los soldados o que si tal general, etcétera, y viceversa respecto a Policía Federal o con PGR, pero no había evidencia sustentada, no había algo que demostrara en aquel entonces este tema, y además la fluidez en el intercambio con los americanos, es un elemento que honestamente nos daba confianza. Pero te voy a decir otra cosa, Leonardo,
el hecho es que estabas trabajando como presidente con un montón de problemas económicos, la crisis económica, la influenza, el ESME, el conflicto político, las elecciones, la tensión con los partidos, muchísimas cosas que ahí describo, y obviamente no es posible irse centrando en detalles y cosas específicas de cada una de las dependencias, ¿no? Espero que al secretario pues le siga un juicio justo. Va medio año, todavía no empieza, todavía no sabemos qué evidencias realmente se van a presentar contra él. Las que se han sabido ahora, como el testimonio del hermano de Zambada, al que atrapó mi gobierno, por cierto, a los testigos que se han perfilado o se perfilarán, los atrapó básicamente mi gobierno, lo cual demostraría per se un compromiso por la seguridad y con la ley, y no una complicidad con esos cárteles, como dicen. Apenas se conocieron en el juicio del Chapo en 2018 algunos, y otras cosas se han conocido hasta ahora, hasta el año pasado, las cuestiones financieras. Pero en cualquier caso, si se llegara a demostrar su culpabilidad, lo que demuestra es un poco la tesis que sostengo en el libro. La captura del Estado es un peligro real, y creo que debe llegarse hasta las últimas consecuencias en cualquier caso, y tiene que haber un refuerzo enorme de la fortaleza institucional, acelerar el paso, darle más presupuesto y más voluntad política a la construcción de todas esas instituciones. Pero yendo a tu pregunta, no había ni en Wikileaks, y hasta donde yo sepa no había evidencia ni en manos de autoridades americanas ni mexicanas respecto de ese tema. Otro actor importantísimo en la relación México-Estados Unidos que no sale muy mencionado en su texto es quien fuera su procurador, también caído en desgracia, Medina Mora. Creo que sería interesante reflexionar sobre eso. Pero usted le mandó una carta al presidente López Obrador. Entiendo que no ha habido respuesta. Si le tuviera que dar un consejo de cómo tratar con los norteamericanos, yo recuerdo que uno de los momentos más brillantes de su administración fue su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, que muchos republicanos verdaderamente lo sufrieron porque señaló con fuerza el tema de las armas. ¿Usted qué le diría? ¿En qué tono hay que hablarle a los americanos? Yo creo que hay que actuar con mucha más dignidad, Leonardo. Es decir, no llegar al extremo que dice un refrán popular de un amigo que cito mucho, Luis Mejía, en el libro, pero que dice, no llegar al extremo de que nos rajen el hocico, pero que nos lo digan. No lo digo así en el libro nunca. Pero sí, creo que la dignidad no solo paga bien en términos de relaciones internacionales, sino también es un motivo de orgullo y de dignidad, de aprecio o de autoaprecio por los mexicanos. Si los americanos nos toman la medida, si saben que reaccionamos y cedemos cada vez que nos amenazan, va a ser el cuento de nunca acabar. Eso me preocupa un poco para México, lo describo en el libro, doy mi opinión. Cuando tuvimos un conflicto con los americanos sobre el Tratado de Libre Comercio, concretamente de entrada de camiones a Estados Unidos, lo que hicimos fue poner un carrusel de medidas retaliatorias, de ponerles impuestos al queso de Filadelfia, a las manzanas del estado de Washington, al champú de otro estado y de un distrito específico, porque le pegas a los constituents, a los apoyadores económicos y políticos de cada diputado que se opone, que es antimexicano, y eso funcionó. Creo que una estrategia se pudo haber seguido ahora. Si México cede ante Estados Unidos ante una amenaza, pues luego se crecen y te vuelven a amenazar para otra cosa. Primero te amenazan con el tema migratorio y ya ahí nos tienen empujando a los migrantes centroamericanos a su territorio con la Guardia Nacional, que de por sí es un recurso escaso, y vendrán otras amenazas y otros empujes contra México. Ya empiezan a rumorar el tema de la violencia y la inseguridad y el tema del narcotráfico otra vez. En fin, yo creo que hay que ser firmes en eso, ser también transparentes en la relación, y creo que, pero tampoco, en eso se lo recomiendo al presidente en mi carta, pero tampoco, en honor a la verdad, es fácil enfrentar a un vecino como este, y menos como un presidente como Trump, que es evidentemente antimexicano y ha utilizado a México, lo digo en el libro, es un sentido muy descriptivo, no utilizado por mí, no es expresión mía, pero como piñata política, es decir, pégale a México para divertir a tu auditorio, para ganar algunos votos, sea con el tema migratorio, sea con el tema de drogas, sea con cualquier tema, ¿no? Cuestión de la frontera, por supuesto, está ahí. Oiga, usted sigue con su propósito de un partido político, porque alega en su libro, o digamos plantea en su libro, que la transformación de este país se tiene que dar a través de nuevos partidos. El PAN no tiene arreglo, presidente. Esa es la conclusión que llego. Una decisión también, quizá una de las más difíciles que me ha tocado tomar en mi vida, es el renunciar al PAN.
pero renuncio porque llego a esa conclusión que no tiene remedio. El PAN fue perdiendo calidad ética, calidad moral, parámetros éticos, a partir de un proceso de descomposición de su liderazgo, que fue centrándose. Una vez que llegamos al poder, creo que descuidamos esta parte, y los dirigentes formales del partido fueron tomando conciencia del enorme poder que les daba ser los dirigentes de un partido gobernante, y rompieron uno a uno sus elementos democráticos. Hay un proceso que describo como el de los cadeneros, que el PAN se convirtió en un partido de cadeneros, como en los antros, como dicen los chavos, muy famosos. Cuando todo el mundo quiere entrar, el cadenero se da cuenta de su poder y dice, no, aquí no entran los buenos ciudadanos porque me van a quitar mi pluri, me van a quitar mi candidatura, me van a quitar mi delegación. Entonces le da chance de pasar nomás a sus cuates, y eso le va dando poder adentro del antro. Entonces muchos ciudadanos de buena fe que quisieron entrar al PAN no pudieron entrar porque lleva el PAN años cerrado a la ciudadanía que lo nutrió durante 70 años. Buena ciudadanía. Entonces se quedan con sus cuates, deciden entre ellos las candidaturas, las dirigencias, los presupuestos, y ese poder interno los hace comportarse en ese sentido como el presidente López Obrador. Ya tienen tanto poder, pueden decidir todo, sí. No necesitan dialogar ni acordar con nadie. Entonces este grupúsculo que se hacía llamar el consorcio, que se reunían en el club de industriales, se repartían el poder. Entonces de la puerta uno decía, pásame allá un amigo que esté esperando, sí, pero pásame tú una amiga que esté ahí. Ya se intercambian, se llega a consensos, se anularon las elecciones democráticas en el PAN, todos los candidatos a gobernadores, por ejemplo, en los últimos 6 años han sido designados, se anuló la elección interna misma para candidato presidencial, no había reglas democráticas, se quebrantaron, y desde luego pues eso nos llevó a tener candidatas, ¿sí? Nos va a sonar la campana y lo siento, pero sí estuvo ahí. Aquí está el libro. Le agradezco muchísimo el tiempo que haya conversado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo. Gracias a tu auditorio.